Hola chicos, literatura 173, segundo de los poetas del 27. 4 vídeos hemos hecho de Jorge Guillén. No sé si es porque me pilló un entusiasmo anormal, pero en este salgo con el propósito de solo hacer uno para vida y obra y otro para la lectura. A ver si podría ser ese. Pero claro, si empiezo tal como he empezado, no lo cumpliré. Voy al grano. Gerardo Diego. Un paisano mío, Gerardo Diego, santanderino, igual que yo. Aunque yo soy de la montaña y él era de la costa, de la capital, Santander. En 1896 nace. Tuvo muchos hermanos. Fue el séptimo hijo. Yo creo que eso graba tanto ser hijo de muchos hermanos, o sea, hermano de muchos hermanos, que hijo único. Es algo que marca. ¿eh? Bueno, pues él era un hijo de superfamilia numerosa. Su padre Manuel y su madre Ángela, muy piadosos, muy católicos, y le inculcaron ese fervor religioso y católico que llevó a gala durante toda su vida. Automáticamente ya lo podéis imaginar en el sector conservador, no en el liberal republicano, sino en el conservador. Estudia filosofía y letras en la Universidad de Deusto, que era de los jesuitas. Él tenía 2 hermanos jesuitas. Y la estudia allí. Pero el último año se traslada a Madrid para acabarla y ampliar estudios. Y la acaba en Madrid. En Deusto había conocido a Juan Larrea, que pasa a ser en España por uno de los más productivos del ya de por sí un poco estéril vanguardismo. O sea, cuando vimos los sismos dijimos, no han producido gran cosa. Bueno, pero aún así, si algún nombre hubiera que destacar sería este Juan Larrea, que él conoció en Deusto y que le marcaría, es decir, le influiría. Conoce en su Santander a los Menéndez Pelayo, a sus hermanos, y a Marcelino, por supuesto, pero sobre todo a Enrique, al bibliotecario, al que se quedó al cargo de aquella fabulosa biblioteca, en la que más tarde incluso encontraría algún incunable, es decir, algún escrito que no habría sido publicado nunca y que él aprovechó. También conoce en Santander, cómo no, los paseos por el muelle de Pereda, de José María Pereda. Y quién sabe, ahora no me hagas caso porque las fechas, no sé si lo harían posible, también a Galdós, que fue un amigo de Pereda al que sabemos que invitaba de forma repetida a probar sus puros habanos en Santander. Estudió también, como curiosidad, música y pintura. Y música bastante. Fue un enamorado de la música, dice que ya no podía vivir sin ella. Y dentro de su faceta de escritor, ejerció la de crítico musical. Y también veremos obras poéticas a algunos de los compositores, de sus preferidos. Mira qué bien que ese compositor, ese músico, tiene un fan que es poeta y le hace un poema al músico. Bueno, en fin, en 1917, cuando solo contaba 21 añitos, le dan ya un premio otorgado por la editorial Calleja. En el 18 y 19, es decir, los 2 años siguientes, hace sus primeras publicaciones.
Y en el 20 ya publica algo serio, El romancero de la novia, que como buen eh, como buen artista de la literatura andaba a dos velas en su juventud, tuvo que ser ayudado por el mismísimo Juan Ramón Jiménez, con el que le unió una gran amistad y al que tenía como mentor, es decir, como alguien a seguir. Se trata, no sé si te lo he dicho ya, El romancero de la novia. El romancero de la novia. Ayudado por Juan Ramón Jiménez, lo publica. Obtiene en el año 20, esto lo hizo también en el año 20, y ese mismo año, esto es una obra, ese mismo año obtiene la cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto de Soria. Esta profesión docente la mantendría en sendos institutos, luego en Gijón, hasta el año 31, hasta el comienzo de la República, luego en Santander, hasta que se exilia, bueno, no se exilia, estalla la guerra y él le pilla de vacaciones con su esposa en Francia. Y allí permanece durante un tiempo. También durante la República, bueno, Soria, luego te digo solo las ciudades por las que pasó ejerciendo su profesión. En Gijón, en Santander, su tierra natal, y en Madrid. Estudia por aquellas fechas la poesía del siglo de oro. Luego, en su obra, veremos que Gerardo Diego, un poeta de cuerpo entero y de todos los estilos. Él no se frenaba por decir, oye, que Bécquer sí, me encanta, voy a hacer algo al estilo de Bécquer. Juan Ramón, me encanta, voy a hacer algo. Góngora, me encanta, voy a hacer algo. Los ismos, el creacionismo, el ultraísmo, a todo. A cualquier palo, todos los palos de la lírica le iban bien. Llega a ser un auténtico estudioso de la poesía del siglo de oro, especialmente de Lope. Y también estudió mucho, casi a un contemporáneo suyo, al que sucedió en Soria. Ya sabéis de quién estoy hablando, de Machado. En 1925 le otorgan el Premio Nacional de Literatura. En el año 25, el Premio Nacional de Literatura. Esto ya son palabras mayores. En el 26, ya se va acercando el 27, ¿a qué se dedica en cuerpo y alma? A preparar el evento del tercer centenario de su amado Góngora. Y conjuntamente con otros compañeros suyos, con Alberti, que fue, me parece, el director encargado del evento, y con otros, conferencias, reuniones, charlas, etcétera, de todo tipo, publicaciones. Vale. En aquellos tiempos ya ha sentado una fama y bien conseguida de ser uno de los principales poetas del creacionismo, de los dos primeros ismos, el creacionismo y el ultraísmo. Pero simultáneamente podemos encontrar poemas de corte tradicional total, al estilo de Lope de Vega, etcétera, etcétera. Da conferencias por todo el mundo y se le estima y se le reconoce como un crítico, pero no solo un crítico literario, que es a lo que él se dedicaba a producir, sino como un crítico musical y un crítico taurino. Los toros le iban muchísimo. No solo
por su, digamos, temática, sino por la estética que representaba el toreo. En el año 34 casa con Germaine Maguin, de la que tiene 6 hijos. El 36, ya hemos dicho, le pilla la guerra cuando él estaba de vacaciones en Francia y solo vuelve en el 37 cuando su ciudad de Santander ya es tomada por el bando nacional. A pesar de alinearse decididamente y sin ninguna duda con el bando nacional, conservador, mantiene buena relación con el resto del grupo. Buena relación. Con un Alberti que se había echado al monte de la producción comprometida y social por la guerra y por la República. Pues también con él. Participa no mucho en algunas publicaciones en favor de la causa. Obtiene varios premios luego, pasada la guerra, durante la dictadura, pero su principal premio, el premio Cervantes, que lo vamos a poner aquí conjuntamente con el Premio Nacional de Literatura, aunque es posterior, el premio Cervantes, se lo otorgan en 1979, 4 años ya después de la muerte del dictador. ¿Qué? Cosa curiosa, era la primera vez que este premio, el premio Cervantes, se otorgaba exequo, es decir, al mismo tiempo, a otro autor, a Jorge Luis Borges, inscrito literario, por supuesto, también. Y luego ya se va pasando su vida, publicaciones que vamos a ver en las obras, y muere en Madrid en el 87, pues de una enfermedad que se le complicó, una bronquitis. Bueno, vamos a ver sus obras. En muchas de sus obras, si ponemos la fecha, va a ser la fecha de su gestación, es decir, cuándo la hace, que es lo importante, pues para saber cómo Gerardo Diego, como casi todos, va evolucionando en el tiempo. Porque su fecha de publicación suele estar muy distanciada de su época de gestación. Hacía una obra en el 10 y en el 20 tal, y a lo mejor la había publicado luego en la posguerra, en el año 48 o 50. Esto sucede bastante con Gerardo Diego. Los versos, bueno, en 1947, en el 47, un año antes de nacer yo, pues es admitido en la RAE, también después de muerto el dictador. Lo he dicho, pero por si acaso se te había pasado desapercibido. La cuestión es repetirlo. Que todos los estilos coexisten. Es decir, con Gerardo Diego. Acaba de hacer una seguidilla para el Niño Jesús, en una especie de villancico, y el mismo año publica una obra de estas del Istmo totalmente desnaturalizada, vamos a decir, y deshumanizada, que es dificilísimo cogerla. Pues es igual. Con él, con Gerardo Diego, se puede acostar o se puede levantar haciendo un soneto y por la noche hacer un poema de estos de vanguardismo tipo cuismo, donde te enreda diversos temas y no hay por dónde cogerlo. Sí, el mismo día. En sus obras iniciales, las primeras, en el romancero de una novia, en el romancero de una novia, que ya te lo he puesto antes, pues ahí, para abundar en lo que te acabo de decir, se observa un modernismo. Acuérdate de su amistad
con Juan Ramón Jiménez, pero un modernismo al que él añade unos tonos beckerianos y tonos juanramonianos. O sea, empieza sus primeras producciones, por ejemplo, en el romance de una novia, por un estilo abiertamente modernista, pero al que le añade dos connotaciones: tonos beckerianos y tonos juanramonianos. Continúa ahora y se mete en los ismos. El periodo de los ismos, después del modernismo, el periodo de los ismos, del vanguardismo. Y lo manifiesta en su obra Imagen, escrita entre el 18 y el 21. Y alguno dice, ¿cómo puede estar escribiendo durante 3 años? Hombre, tampoco es eso. Es que escribe poemas sueltos. A lo mejor aquí hay pues 30, 40, 50 poemas, de los cuales algunos los hizo en el 18, otros en el 19, en el 20, el 21, y llega un momento en que dice, bueno, con estos poemas ya puedo hacer un todo. Le pone título, en este caso fue Imagen. Aquí, en el vanguardismo. Y también, o sea, aquí fue, y en este libro y en otro titulado Limbo, donde él dice que estábamos todos como metidos y en ese limbo teníamos al mismo tiempo el cielo y el infierno, que no necesitábamos ir a otro sitio, que estábamos en un limbo. El limbo que ya sabes que normalmente en la tradición eclesiástica era donde iban los niños que no estaban bautizados, como diciendo la santa inocencia que no se entera de nada. Por eso alguno cuando no se entera de nada le dicen, ay hijo, no te enteras de nada, estás en el limbo. Vale, pues un libro de Gerardo Diego, El limbo. Y aquí y en Manual de espumas, que este ya es un peso fuerte, Manual de espumas. Un peso fuerte y difícil de roer. Y difícil de entender. Bueno, imita un poquito, o es familia, de lo que en pintura sería el cubismo. Que al parecer son capaces de fundir varios temas que no tienen que ver nada unos con otros en el mismo poema o en el mismo cuadro. Una composición, podríamos decir, heterogénea. O sea, de cosas muy diferentes en el mismo poema. Luego, en otro ismo, o siguiendo con estos ismos vanguardistas, hace en honor de su venerado Góngora, escribe una fábula. Acuérdate de que Góngora también escribió fábula de Polifemo y ahora no me acuerdo. Bueno, pues él escribió una fábula de X y Z. De X y Z. Fábula de X y Z. 2 letras. Y otro de poemas también. Mira, los que te subraye son los que puedes memorizar para meterlos en el examen. ¿Manual de espumas? Sí. En un vanguardismo ya tipo cubista, de varios temas totalmente heterogéneos metidos en los poemas. Fábula de X y Z y poemas adrede. Adrede ya sabes que es una expresión que significa hechos a propósito. En estos dos, que también son para... el profe no subraye tanto. Bueno, pues, en fin, algo no sé. Fábulas de X y Z y poemas adrede. Son también vanguardistas más gongorismo. Le encanta todo. Le encantan los ismos, pero le encanta Góngora. Pues los funde. ¿Dónde? En fábula de X y Z y en poemas adrede.
Luego está, ya decidida, hasta aquí, en todo esto, podríamos decir que el pobre ser humano, salvo alguna contemplación por honor a Góngora, había estado desterrado, que es lo que lograba la poesía pura y todos aquellos propósitos que tenían los vanguardistas. De repente, no de repente, simultáneamente, casi podríamos decir, podemos hablar de un auténtico clásico, pero clásico al estilo de los mejores del siglo de oro y renacimiento. Donde en versos, ¿cómo no? Si aquí no la negación del humano, aquí no. Aquí ya el hombre sobresale, brilla, sus propias experiencias, su subjetividad, la contemplación de lo que pasa a su alrededor, etc. Y por eso los titula Versos humanos. Un poquito en contraposición por la deshumanización que había sufrido todo el arte y también la literatura de aquí para arriba. Y ahí es donde junta un auténtico clasicismo, vamos a poner un clasicismo con experiencias personales, que por supuesto son humanas. Esto entre el 18 y el 25, que son fechas en las que también había ido produciendo del tipo ismo, del 18 al 25. También dentro de este contexto, del contexto ya humano y clasicista, pues mientras está en Soria, donde todavía se respiraban los efluvios poéticos de Machado, hace otro libro llamado Soria, precisamente, y Alondra de verdad. Alondra de verdad. Alondra de verdad es un peso fuerte. Y si quieres, y si le hacemos caso a él, enmarcado totalmente. ¿Por qué? Porque era su libro favorito de poemas. Alondra de verdad. Ahí el machadismo, el paisaje de Soria, se junta con 42 sonetos. 42 sonetos. Solo el mero hecho de que cogiera la métrica del soneto indica clasicismo, amor por lo clásico. Otras obras. ¿Cuántas hemos subrayado aquí? Manual de espumas, fábula de XYZ de poemas adrede, versos humanos y Alondra de verdad. Estos. Otras obras. Ángeles de Compostela. En una visita que estuvo, me parece que antes de la guerra. Voy a borrar por arriba. Aquí, en este Ángeles de Compostela, toca dos temas. Ángeles de Compostela. De Santiago de Compostela. Toca el tema de la restauración de la carne, de la resurrección de la carne, que para él serían los ángeles, el tema de la resurrección de la carne, es decir, de la recuperación de algo que hayamos tenido en esta vida y que podremos recuperar algún día, y él lo mezcla con los ángeles de Compostela, resurrección de la carne, y también aprovecha para meter ahí el galleguismo mitológico tan tocado por autores anteriores, Rosalía y otros, de Galicia. Incide ahí en esa beta poética muy importante.
en el campo también de lo religioso, que podríamos decir aquí, de lo religioso, que es de lo poquito, si alguno diría soy de lo único, bueno, pues de lo poquito que se produjo en tono religioso en el 27. O sea, Gerardo Diego es el católico del 27. Los otros, bueno, pues habrá más distanciados, menos distanciados, pero si hubo un católico convencido, el 27 fue Gerardo Diego. Y lo manifiesta en esta obra y en esta otra. Versos divinos, donde recoge la tradición de las letrillas medievales y del clasicismo, con otras muchas métricas populares. Veremos alguna, como la palmera, muy bonita. Otro tema, el religioso, otro tema, la tauromaquia. Los toros, que hoy experimentan una contestación social bastante importante, bueno, pero en aquel tiempo no, y él realmente le gustaba. En el tema de la tauromaquia, de los toros, tiene algunas obras importantes, de poemas siempre, por supuesto, como este de la suerte o la muerte. La gran elección del torero. La suerte, la fama o la muerte. No se quedan ni en una ni en la otra. Siempre están en medio. La suerte o la muerte. Donde mezcla lo trágico de algunos poemas con lo alegre. Los temas más diversos. La ética con la moral, etcétera, etcétera. Aprovechando el tema de los toros. Y también, dentro de este, otro que suena es de la suerte o la muerte, y yo lo subrayaría también. Y aquí, vuelta del peregrino. Que suena bastante, aunque te tengo que confesar que no lo he no le he clicado para ver, digo, ¿qué es el peregrino? A mí me suena a que este peregrino fuera un torero especial. Su fibra del amor, corazón. Bueno, pues además del romancero de una novia, del que ya hemos hablado de su época temprana, luego recoge poemas que va haciendo y lo publica en un tomito de amor solo. Y otro de canciones a Violante. ¿Te acuerdas de Violante? Canciones de Violante. ¿Te suena aquello de un soneto me manda a hacer Violante? En mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burlando van los tres delante o algo así. No me acuerdo muy bien. La memoria no es lo mío. Pero este Violante era una señora, el nombre de una señora que de aquella época, un nombre de aquella época, y él la coge también como musa, recogiendo su gusto por lo clásico y también para el amor. Y también no solo canciones, sino sonetos a Violante. Lo mismo, o sea, canciones a Violante y sonetos a Violante. En el tema del amor, pues no está mal, es fácil recordar. ¿Te acuerdas del soneto de Lope de Vega, Violante? Y entonces tienes un libro, canciones a Violante y sonetos a Violante. Oye, por el mismo precio dos, como los supermercados.
Y todos estos versos y toda esta producción amorosa, incluido el romancero de la novia, que no lo he puesto aquí, lo recoge en un tomo, tipo antología suya propia, poesía amorosa, que publica en el 65. Te lo digo por si quisieras leerlo, pues mira, busca poesía amorosa de Gerardo Diego y aquí tendrías todas sus principales producciones. Otra faceta. Fíjate que vamos viendo distintas facetas. Otra faceta. Para no borrar esto, vamos a ver si abrimos un apartado. Su patria chica. Su patria chica, que es como llamamos a la región o ciudad de cada uno, que para él sería Santander. Y entonces tiene un librito de poema que es Santander, mi cuna, mi palabra. Santander, mi cuna, mi palabra. Donde él echa ahí todo su cariño. Leeremos también algunas poesías. En cuanto a otra faceta, en cuanto a crítico musical, pues dedica una especie de oda a un músico que para él le decía muchísimo, un músico francés, a Gabriel Fauré, a Gabriel Fauré, que dice que su música le apasionaba. Y otros, ya, o sea, cuando ya se acaban todos los temas y necesitamos meter los restos, por así decirlo, pues ¿qué título suele darse a eso? Pues otros, a lo fácil, sin pensar. Unos títulos, los lógicos. ¿Qué más? Oye, son varios, pues di otros. Otros. Y ahí está, pues, un librito de paisaje con figuras, donde además de encomiar una tierra, encomia una persona. La rama, no te lo subrayo, la rama. Otro, sobre la muerte, cementerio civil, ya sabes que cementerio civil es lo opuesto, lo que está en paralelo con cementerio católico. La creencia religiosa católica tiene unos cementerios y había otro cementerio civil, permitido por las autoridades, autorizado, etcétera, etcétera, donde personas que no querían ser selladas con el sello católico, pues pretendían o querían, preferían ser enterrados en un cementerio civil, sin connotaciones religiosas. Y luego, pues, otros artículos literarios que él lo en un libro que titula Crítica y Poesía. Crítica y Poesía. Como crítico literario. Es decir, él mismo no solo es literario, sino también critica, da su opinión sobre obras literarias. En fin, y hasta aquí Gerardo Diego. ¿Cómo podríamos resumir Gerardo Diego? El clásico, el católico, de la generación del 27. Pero con los lazos bien sólidos y afectuosos con todos sus compañeros, aun cuando no fueran de las mismas ideas. Lo cual dice bastante de esta generación que, por encima de la ideología política, que en aquellos tiempos llevaba una contienda horrorosa, ellos mantuvieran la supremacía de los valores afectivos y personales. Son realmente en este aspecto imitables. No solo admirables, sino también imitables. Hasta luego, chicos.